Buenas tardes. Quienes habla Sandra Oliveros Beleños. A continuación iré a dar un tema importante que tiene que ver con respecto a la reforma agraria comprendida desde el periodo 2002 al 2006 y de 2006 a 2010. En esta fase se mantiene todo lo que tiene que ver con respecto al mercado de tierras. Sin embargo, para este periodo como tal varían las condiciones en las que se disputaron ciertos subsidios en cuanto a la reforma total y a la forma parcial de entrega de esos subsidios por parte del Estado y por parte de aquella coordinación que se tuvo en cuenta para dar el mismo al campesinado colombiano. El gobierno nacional, en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, promovió para el campesinado colombiano dos reformas de la mano de ciertas leyes, entre las cuales podemos destacar dos grandes leyes que fueron la ley 1152 de 2007 y la ley 1133 de 2007. En la primera, el objetivo fundamental es facilitar el acceso a los sectores productivos, ejecutar las políticas agropecuarias y de desarrollo rural, fortalecer la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo los principios de equidad, competitividad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización. Aquí vamos a hacer un poco de énfasis, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que con respecto a la equidad, lo que había dispuesto el gobierno como tal era que todo aquel campesinado que se viera beneficiado con esta ley tuviese equidad en cuanto al desarrollo y en cuanto a la adquisición de las tierras. La competitividad, ¿por qué? Porque todos aquellos campesinos tenían que ser productivos y a la vez competitivos. Y a la vez sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Porque aquellos productos que estos tendrían que mantener, tendrían que adecuar y tendrían acceso a todas aquellas partes donde también se pudiera llevar dichos productos, dado el caso como las ciudades, como toda la parte urbana en general. Con respecto a la descentralización, podemos decir que el campesinado quería descentralizarse de Bogotá como tal, no simplemente pertenecer con respecto a Bogotá, tenía que estar descentralizado, tenía que ser una sola, o sea, diferente a todo lo que tiene que ver con respecto al eje central que en ese entonces gobernaba, que era desde Bogotá. El campesinado como tal tenía que tener o quería tener sus propios productos, sus propios agrícolas totalmente independientes con respecto a la central que era Bogotá. ¿Quiénes podían tener acceso o ser beneficiarios de dicha ley? Bueno, los que podían tener acceso, en primer lugar, para la ley 1152 se tenía como dos ejes fundamentales, que eran aquellos trabajadores agrarios que por neta o por experiencia o por simple convicción de que ya venían con ese énfasis desde sus padres, sus abuelos, y a través de ellos le heredaban las tierras, le heredaban esa agricultura, le heredaban ese oficio, ese arte como tal. Esos eran los beneficiarios, pero no simplemente eso, también tenía que tener un factor fundamental o importante, que era que tenían que estar en una condición de marginados o que ser meramente pobres. Ellos tenían acceso a ese proyecto o a esas tierras fundamentales que el gobierno les podría aportar. En segundo lugar, aquellos cuales sus ingresos deriven única y exclusivamente de la actividad agropecuaria, de la actividad pesquera o de la actividad forestal, y que carezcan de tierras propias. ¿Qué quería decir esto? Todos aquellos campesinados que elevaban un grado de agricultura, un grado de pesquería y un grado de forestal, pero que no tenían tierra para ejercer esa actividad. Bueno, ellos tenían acceso también a este beneficio. Sin embargo, el gobierno nacional también estableció que para el subsidio que se le podía otorgar podría ser hasta de un 100% para la adquisición de las tierras, por el valor total de la adquisición de las tierras, y también podía financiar sus proyectos meramente agrícolas, meramente pesqueros. Entonces, en esta condición y bajo esta condición se podría decir que simplemente tenía que tener en cuenta un factor fundamental, el factor socioeconómico del campesinado, el factor de aquellas potencias que en general se veía en esos días, que eran las grandes industrias como tal. Esa no podía entrar en este beneficio. Es ahí donde viene a entrar ahorita una disputa con respecto a la ley 1152 y a la ley 1133, que es de la ley de la cual les voy a hablar ahorita.
¿Por qué? Porque si bien es cierto que la ley 1133 de 2007, que fue la ley que encabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez, y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias, creando e implementando el programa Agroingreso Seguro, cuyo objetivo fundamental era proteger el ingreso de los productores que habían sido afectados por las distorsiones de los mercados internos. En segundo lugar, mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional. También es cierto que es de amplio conocimiento que dicho programa, AIS, fue un gran fraude para Colombia en general, ya que generó la crisis en el sector agropecuario por el desfalco de los recursos asignados para su implementación. Primero, porque se había dicho que para él, porque se implementó o en su lugar lo que se estipuló fue que era para el campesinado de Colombia. Sin embargo, entre paréntesis podemos tener que en realidad, en la vida real lo que sucedió fue que estos ingresos se le dieron a los grandes terratenientes de Colombia. Entonces, los trabajadores que se veían beneficiarios con esto, que deberían ser los trabajadores informales, no acataron o no tuvieron acceso a esta implementación. Mientras que los grandes terratenientes, esas personas pudientes del Estado, fueron los que se vieron beneficiados con estos recursos del Estado y del mismo en general de Colombia. Ahora, otra cosa que se tuvo en cuenta fue que los asalariados que ganaran el 50% por debajo de aquellos que ganaban los que estaban en la parte urbana, también se verían beneficiados con el agroingreso seguro. Sin embargo, lo que se pudo constatar y lo que se pudo tener como un hecho notorio fue que al campesino de a pie, aquellas personas que labraban el campo, aquellas personas que tenían poco acceso a la salud, poco acceso a la educación y poco acceso a todos los beneficios que ofrecía el gobierno, a ellos se les negó todo este beneficio, creando con eso lo que tuvo que ver una distorsión o ¿qué otra palabra? O un abismo entre el gobierno y el campesinado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ellos deberían ser los principales benefactores de este beneficio, no fue así. Entonces, para esta reforma como tal, el gobierno nacional tuvo como 3 ejes fundamentales y 3 ejes verticales que fueron, en primer lugar, tuvo que ver la economía o lo económico, en segundo lugar, lo social y en tercer lugar, lo político. ¿Por qué decimos que estos 3 ejes? ¿Por qué? Porque en cuanto a lo económico podemos destacar que Finagro, que es el banco de segundo nivel, que el banco que apoya y el banco que tenía todos los recursos para poderle dar al campesinado colombiano toda aquella infraestructura, toda aquella manufactura que se puede decir para los campesinados, sí lo pudo hacer. Según Machado, cualquier reforma en la estructura agraria debe concebirse como parte de una estrategia más global de cambio y de transformación que considere la articulación del sector rural, como el resto de la economía, la sociedad y el ámbito internacional en general.